Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Wacker y en esta ocasión les voy a compartir un video demostrativo en el cual les voy a presentar una grabadora de voz en formato cassette fabricada por Sony, modelo TCM-757, la cual está en buena condición. Digo, detalles leves aquí, obviamente porque ya ha pasado tiempo. Mas sin embargo, ya se le dio atención estética, limpieza y sobre todo lo que es reparación o reemplazo de la banda interna, así como también un ajuste para que precisamente se esté botando para evitar que se bote la banda, ¿ok? Previo a este video compartimos aquí en el canal, para aquellos que no saben, un short video corto, donde se estaba mostrando el equipo como estaba antes, que no reproducía nada, no tenía fuerza para rebobinar, adelantar. Entonces tuvimos que echarle mano, ¿ok? Entonces ya una vez desarmado, pues se le hizo los arreglos correspondientes y también ahí compartimos en el canal un video corto donde ya está el equipo todo desarmado y antes de ensamblarlo precisamente ya está otra vez reproduciendo bien. Posteriormente, ya una vez que se publicó ese video corto, surgió un nuevo inconveniente que, bueno, es un detalle, no sé, tal vez fue una falla del diseño. Vamos a poner aquí el ejemplo. Vamos a usar este cassette como ejemplo. Imaginemos que esta es la base donde va colocado un motorcito, ok, que por cierto no es muy pequeño, siempre es de tamaño considerable. Entonces va, va atornillado aquí, pero resulta que esta base no es lo suficientemente fuerte. Entonces ese motor va atornillado y del otro lado asoma lo que es la polea, engancha con la banda en otra polea más grande y llega un momento en el cual el motor tiende a quererse como levantar e inclinar un poco. Esto también porque está atornillado 3 puntos, pero cada uno de esos tornillos lleva unas gomas. Son como unos aislantes para que no se escuche el zumbido, la vibración de cuando gira el motor. Entonces esa base no es lo suficientemente rígida, sólida. Se tiende a querer levantar cualquier cosa, pero es lo suficientemente fuerte para que la banda entonces se recorra y llega un momento en que se bota de la polea. Ok, cualquiera de los lados se llega a botar. Entonces se tuvo que hacer un arreglo en este equipo para poder evitar que sucediera eso. Aparte de cambiar la banda, pues nos dio la sorpresa de que sufre de ese detalle de quererse inclinar un poco. Entonces tuvimos que hacerle algo ahí para evitar precisamente que se incline y se bote la banda. Ok, bueno, características de este equipo. Está muy suave este equipo y realmente ya es muy difícil encontrarlos. Ya si llegas a encontrar uno, es de la marca General Electric, Panasonic, Radio Shack, y muchas de las veces ya están maltratados, están con terminales corroídas, sulfatadas, necesitan la mayoría de las veces servicio de atención a las bandas, calibración, un montón de cosas. Pero encontrar un equipo Sony así en estas condiciones realmente ya está muy difícil, ya prácticamente no hay. Es muy difícil, ya tenía mucho tiempo sin encontrar alguno. En este caso, inclusive hasta el cable que estamos observando de corriente alterna es el original, está estampado en el enchufe en la clavija Sony, ok. Y por cierto, este cable no es como cualquier otro, tiene los orificios más estrechos, más cerrados. Vamos a compararlo aquí con un cable actual y vamos a ver la diferencia, como es muy diferente, muy cerrado con respecto a este moderno. Ok, entonces es un cable que ya casi no se encuentra, mas sin embargo es el original de Sony. Ok, los controles de reproducción, así como ciertas partes de la grabadora,
tienen pequeñas placas muy delgadas de aluminio. Los botones, cada una es una plaquita de aluminio real. Todo esto también es parte de aluminio. Aquí la tapita de la casetera, todo ello, ¿ok? Aquí también en el costado vamos a poder ver entrada para hacerlo funcionar con corriente alterna, y también puede funcionar con un adaptador de corriente directa de 6 volts. La polaridad no lo indica, pero generalmente es masa positiva y centro negativo. Ok, puedes usar un adaptador de corriente directa universal con polaridad inversa, y con eso lo puedes echar a volar. Le ajustas en 6 volts y le cambias la polaridad, como dije, masa positiva, centro negativo, y con ello tiene que funcionar. Aquí vamos a ver salida de audífonos, entrada micrófono, ambos de 3.5 milímetros. Ok, contador de cinta reiniciable, los controles de reproducción que ya dijimos, control de volumen deslizable, una luz LED para indicar que está en operación, ya sea grabando o también que está usando baterías, manija extendible. Ok, y bueno, tiene auto shut off, quiere decir que cuando el cassette se termina, solito se autodetiene. Ok, eso se refiere el auto shut off. Y bueno, por ejemplo, en este video vamos a grabar el contenido de una música aquí en nuestra tableta. Lo vamos a grabar por la línea de micrófono, y por la otra línea vamos a conectar nuestro sistema de home theater para escuchar lo que estamos grabando. Ok, así por ejemplo, si uno conecta normal, no lo vas a poder escuchar en la bocina. Ok, más sin embargo, cuando uno graba de viva voz usando el micrófono, que por cierto, este micrófono, quiero decirles que es una de las cosas que más me cautivó, porque tiene un alto nivel de sensibilidad, graba bastante claro y de muy buena distancia. ¿Ok? Así es que este equipo está muy suave por eso, y aparte puedes adelantar o regresar el cassette durante la reproducción. Es decir, no es como antes, de que teníamos que detener la reproducción, adelanta, detén y otra vez playback. Simplemente es rápido. Durante la reproducción puedes mantener presionado playback, y de repente presionas adelantar y lo va a adelantar, regresar, etcétera. Ahorita lo van a ver en unos momentos. Ok, pero bueno. Ok, entonces el equipo ya fue sometido a limpieza externa, todo interno. Ya se le corrigió ese detalle de la banda. Tiene mucha fuerza para regresar y adelantar también. Y la calidad de reproducción es muy buena. ¿Okay? La grabación es sin palabras. Ok, bueno, entonces vamos primero a escuchar un poquito del contenido de este cassette, en el cual hicimos una grabación de viva voz previo a este video. 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Sony cassette estándar modelo TCM 757, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Me encanta el nivel, la claridad con la que graba. Ok, vamos a grabar encima de ese cassette. Para ello vamos a conectar el cable que proviene de la tableta, y conectaremos la salida de audífonos para el home theater. Tableta, home theater. Ok, vamos entonces a reproducir. Ok, vamos a darle grabar un solo toque. Esto es algo que me gusta, porque en modelos anteriores o en otras marcas se tenía que presionar record y play al mismo tiempo. En este caso es un solo toque nomás. Ok, estamos grabando. Vamos a ver, es que mejor lo vamos a hacer. Vamos a repetirlo otra vez. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Pausa, record. Ok, grabamos. Ahí está. Para
para que se escuche mejor. Ok, está grabando. Aquí el contador de cinta va avanzando. Ok, pausa, stop, regresamos todo, listo. Ok, vamos a desconectar el home theater y lo vamos a escuchar con su bocina local. Ok, el micrófono lo podemos dejar conectado. Bueno, lo vamos a desconectar una vez para que vean que no hay truco. Ahí está. Ok, ya la tableta, ya si uno quiere tocar, pues ya no se va a escuchar nada. Y vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Playback, quitamos la pausa. Vamos a ir subiendo el volumen. Ok, listo. Ok, y el contador de cinta quedó en casi 16. Ahí está. Ok, bueno, ok. Recuerden que este equipo no es exactamente un reproductor Sony Walkman. Es un equipo que fue diseñado para capturar audio. No es así diseñado especialmente para música. Sí se puede escuchar música, pero pues sí va a haber una diferencia con un equipo que sí sea especial para audio, como lo es un Sony Walkman, una radiograbadora, etcétera. Ok, bueno, vamos a volver a poner lo que es el home theater. Ok, ahorita lo tengo silenciado, pero por ejemplo vamos a darle reproducir. Ok, ahí está tocando y voy a regresar sin despegar el playback. Ahí está. Ahí está.
hasta el inicio otra vez. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a silenciar aquí el home theater. Y ahora vamos a hacer una grabación. Ok, stop. Vamos a quitar el home theater. Vamos a hacer una grabación de viva voz. Y la distancia a la cual yo estoy de retirado con respecto al micrófono es aproximadamente medio metro. Ok, unos 50 y casi 60 centímetros de retirado con respecto a este micrófono. Ok, entonces vamos a dictarle algo para probar su calidad de grabación usando el micrófono incorporado. Okay. Grabación de prueba 32321, equipo Sony, modelo TCM-757. Es una grabadora de voz cassette estándar Sony modelo TCM-757. Prueba de voz utilizando el micrófono incorporado. Grabación de prueba 32321, finalizando ahora. Vamos a escuchar. 21, equipo Sony, modelo TCM-757. Es una grabadora de voz cassette estándar Sony modelo TCM-757. Prueba de voz utilizando el micrófono incorporado. Grabación de prueba 32321, finalizando ahora. Ok, otra vez. Vamos a grabar encima de él otra vez. Ok. Vamos a acercarnos un poco más al micrófono. Ok. Segunda prueba de grabación, equipo Sony cassette estándar modelo TCM-757. Segunda prueba de grabación usando el micrófono local. Esta es la segunda prueba, 32321, distancia aproximada 30 centímetros, 32321, finalizando ahora. Vamos a escuchar. Segunda prueba de grabación, equipo Sony cassette estándar modelo TCM-757. Segunda prueba de grabación usando el micrófono local. Esta es la segunda prueba, 32321, distancia aproximada 30 centímetros, 32321, finalizando ahora. Finalizando. Ok. Y ahí escuchamos que puede captar perfectamente, y vaya que si estamos siempre algo retirados con respecto al micrófono. Okay. Ya por ejemplo, si nosotros nos encontramos sentados en un escritorio hablando a una distancia más o menos así, como hasta por aquí, ya el resultado pues se va a escuchar mejor todavía, aún estando, sin embargo, que estamos retirados con respecto al micrófono, se alcanza a escuchar perfectamente. Okay. Muy bien la calidad de este micrófono. Okay. Vamos a usar otro cassette para grabar. Tenemos otro cassette aquí. Ok. Vamos a ponerle record. Okay. 32321, grabación de prueba, tercera prueba de grabación usando segundo cassette, no recuerdo la marca, pero esta es tercera prueba. 32321, finalizando ahora. Vamos a escuchar. 32321, grabación de prueba, tercera prueba de grabación usando segundo cassette, no recuerdo la marca, pero esta es tercera prueba,
32321, finalizando ahora. Ok. Por ejemplo, este cassette ayudó mejor la calidad de la grabación. Es un Radio Shack. Precisamente, mira, Radio Shack. Dependiendo de la cinta, quién la hace, qué marca y el tipo de cinta es la calidad también que vas a obtener. Entonces, por ejemplo, aquí está la primera que usamos, es una Maxell. La marca TDK es muy buena también. Y hay otras marcas de cinta. Por ejemplo, vamos a sacar esa cinta y vamos a repetir la misma prueba. Vamos a usar la marca 3M, que es más conocida de equipos de adhesivos, cintas, etcétera. Ok, ahí está. Stop. Vamos a grabar otra vez. Ok. Cuarta prueba de grabación. Cuarta prueba de grabación. Distancia aproximada 40-50 centímetros. Cuarta prueba de grabación usando cassette 3M, marca 3M, cassette tipo 1 estándar. Cuarta prueba de grabación, finalizando ahora. Cuarta prueba de grabación, distancia aproximada 40-50 centímetros. Cuarta prueba de grabación usando cassette 3M, marca 3M, cassette tipo 1 estándar. Cuarta prueba de grabación, finalizando ahora. Ok, ahí está. Otro cassette también que cumple su objetivo. Ok, vamos a hacer la prueba de que se autodetiene cuando supuestamente la cinta se termina. En este caso, esta flecha indica que el sentido en cómo corre la cinta es de izquierda a derecha. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Y cuando termine de... Vamos a regresar un poquito. Cuando se termine ese lado, solito se tiene que autodetener. Ahí está tocando. Y ahí está. Se acabó el lado de la cinta. Ahí lo podemos ver. Transparente, se acabó el lado. Todo correcto. Y se pudo detener sin problema. Aquí tenemos otro cassette. Vamos a reproducir. Ok, vamos a adelantar un poco para darle más agilidad. Ok, y ahorita se acaba esa cinta y se debe de autodetener. Listo, también lo cumple perfectamente. Ok, ahí está. Sirve perfectamente el autostop. Igual con este. Reproducimos. Vamos a adelantar un poco más. Ok, igual ahorita que se termina la cinta se autodetiene. Ahí sigue reproduciendo, mira, está corriendo bien. Ok, y ahí está, también se autodetuvo. Ok, está transparente, aquí no se puede ver porque es color sólido, pero está de manera correcta. Ok, vamos a escuchar brevemente unos cassettes que ya tienen música grabada. Es música grabada, son cassettes tipo 1.
Pausa. Ok. Ahí está el cassette, a pesar de que lo estamos adelantando y regresando durante la reproducción. De todas formas, la cinta sale impecable, todo perfecto, todo bien. ¿Okay? Es una muestra de que el equipo está funcionando de manera correcta. ¿Ok? Bueno. Como extra, vamos a tocar como un bonus al video. Vamos a tocar un poquito, solamente unos segundos de música con derechos de autor. Esta es una cinta de tipo 2, entonces las cuales obviamente se van a escuchar muy bien. Ok, vamos a tocar. Tanto mejor y como el mío, dejar y la vive. Ok, lado opuesto. Okay. 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 Listo. Ok, pues ahí lo tienen. El equipo está funcionando de manera correcta, tanto para grabar como para escuchar cintas, reproducir música. Recuerden que no es un equipo exactamente diseñado para tocar música. Trae una bocina original de Sony, sencilla, no es un altavoz diseñado precisamente para música, más sin embargo, como ya escuchamos, se escucha a un nivel decente. Cuando queremos reproducir un cassette de música se escucha bien, y cuando se tratan de cassettes tipo 2 como este, que son de cromo, pues se escucha mejor todavía el sonido. Este también es un cassette de tipo 2 de Sony, igual. Entonces ese tipo de cintas se escuchan muy bien. Entonces nos sirve tanto como para grabar de viva voz usando el micrófono incorporado, que es bastante efectivo, tiene muy buena calidad y muy buen grado de sensibilidad. Ok, también podemos capturar, como ya vieron, a través de dispositivo externo y lanzar
el audio a un equipo de mayores prestaciones, como puede ser un sistema amplificado, un home theater, pueden ser una radiograbadora que tenga entrada de auxiliar o audio line in, no sé, algún sistema de bocinas externo también para tener pues una mayor apreciación en lugar de la bocina original, porque la bocina original es simplemente para escuchar nivel tipo dictado, conversaciones, cosas como esas, ok, y así. Entonces, pues bueno, aquí lo tienen. Es un equipo bastante suave de Sony. Sobre todo, como ya les dije, durante la reproducción puedes avanzar muy rápido y retroceder durante la reproducción sin necesidad de tener que estar pulsando stop, reproducir, adelantar, etcétera. ¿Ok? Entonces, es una gran ventaja que tiene. No todos los equipos lo tienen, pero Sony es una de sus características especiales, así como la calidad del micrófono, la función de la reproducción y también la función de el autostop, que también cuando se termina de reproducir la cinta se autodetiene. ¿Ok? Del lado de la base se ve de esta manera. Tiene sus terminales en óptima condición, están prácticamente pues nuevas, están perfectas, están muy bien. Lo mismo las terminales del otro extremo también están perfectas, están muy bien. El único detalle es que no tiene la tapita de pilas, así vino el producto. Y de este lado vamos a ver la información del fabricante, el número de serie, terminación 035, ahí lo pueden ver, serial number 035, el modelo TCM 757. ¿Dónde está? Aquí está, donde dice hecho 100% en Japón. Ahí está, Made in Japan. Son de los pocos productos que son fabricados por Sony en su mismo país de origen, Japón. ¿Okay? Y ya en estos tiempos, como les digo, es bastante, pero bastante difícil encontrar un equipo así. Así es que la verdad está muy bien. ¿Okay? Ahí está, portable. Solamente conseguir la tapita. Y funciona con pilas, 4 pilas tamaño C. Son 4 pilas tamaño C que le puedes colocar. Entonces tiene 3 formas de funcionar: con pilas, con corriente alterna y con adaptador de corriente directa de 6 volts. ¿Okay? Entonces ahí está, ahí lo tienen, equipo funcionando de manera correcta, en muy buena condición para su año, para su antigüedad. Y pues bueno, ahí está disponible para el que esté interesado en adquirirlo. Vamos a compartir en la descripción los enlaces correspondientes de nuestra tienda en línea, los videos cortos donde el producto estaba pues antes de arreglarlo, como estaba antes, y después ya como quedó. Y pues ahí también vamos a compartir nuestro Instagram, donde también nos pueden escribir, pueden ver videos de otros productos, fotos, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al final de este video. Yo soy Bushwhacker. Muchísimas gracias a todas las personas que ven estos videos, a la gente que se suscribe, a la gente que comenta, que comparte. Muchísimas gracias por hacer eso, porque nos ayuda bastante. ¿Ok? Es muy agradecido ese detalle. Ok, miren, vamos a ver aquí, simplemente para que vean el enchufe. Es genuino, aquí dice Sony. No sé si lo alcanza a ver. Ahí está, mira, Sony. Es 100% original el cable de Sony. Okay. Ahí lo tienen. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Compartan, suscríbanse, comenten y estén pendientes de nuevas actualizaciones. Bushwhacker les desea que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.